La Bolsa de Valores de Nueva York, donde el valor de una compañía o el índice de todas las acciones puede cambiar cada minuto a causa de muchos factores objetivos. ¿De veras son objetivos? La verdad es que si un grupo de inversionistas cree que una acción va a aumentar su valor, la comprará y entonces será considerada por otros inversionistas como más valiosa. Si vemos el sector de servicios, Industrias High Point aumentó 5 puntos, teniendo buen movimiento, haciendo pensar que vale la pena observarla. Esto puede conducir a que haya una carrera de compras. Las expectativas van a crear una realidad, una profecía de autorrealización. Desafortunadamente, una profecía de autorrealización puede manifestarse de un modo opuesto. Dos personas aceptan un rumor y eso se acepta como si fuera un hecho. Omni-Lite Technologies, que fue una compañía mediana muy apreciada entre las tecnológicas, parece que va a tener problemas. Se dice que van a tener menores utilidades en el tercer trimestre. Repentinamente, todos venden por una predicción que puede no ser cierta. En estos tiempos de la tecnología y las comunicaciones globales, recibimos todos los días pronósticos, predicciones e intentos de establecer en nosotros expectativas de lo que va a ocurrir mañana. El hecho es que las expectativas desempeñan un papel importante en el curso de los hechos, papel que la mayoría apenas se da cuenta. En este programa vamos a explorar los curiosos efectos que tienen nuestras expectativas sobre los demás, ya sean positivas o negativas. Aprenderemos el modo en que podemos aprovechar el poder de esas expectativas para motivarnos para alcanzar nuestras metas. La noción de que nuestras expectativas pueden influir en el curso de la humanidad tiene su origen en la mitología. En el 10º libro de Metamorfosis, Ovidio relata la historia del escultor Pigmalión, que quería ser la estatua de la mujer ideal, a la que llamó Galatea. Pigmalión tuvo mucho éxito, tanto que se enamoró desesperadamente de su creación. La diosa Venus tuvo compasión de Pigmalión y trajo a la vida a su amada Galatea. Dos mil años más tarde, la encantadora obra musical de George Bernard Shaw, Pigmalión, contaba la historia del profesor Henry Higgins, que pensaba que podía crear el equivalente británico de una mujer ideal. En este caso, hacer de una florista una duquesa. Remember that you're a human being with a soul, and the divine gift of articulate speech, and that your language is the language of Milton, Shakespeare, and the Bible. Su Galatea era Eliza Doolittle. Heavens, what a sound. You see this creature with her curbstone English, the English that will keep her in the gutter for the rest of her days? Well, sir, in 3 months I could pass her off as a duchess at an ambassador's reception. No. Yes, I could even get her a job as a lady's maid or a shop assistant, which requires better English. You mean you could make me? Yes, you squashed cabbage leaf, you disgrace to the noble architecture of these columns, you incarnate insult to the English language. I could pass you off as the Queen of Sheba. Henry Higgins se dedicó a convertir sus expectativas sobre Eliza en realidad. The rain in Spain The rain in Spain stays mainly in the plains. stays mainly in the plains. All right, come on then. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. She's no sense of timing at all. You know, watch me with Pickering. Come on, Pickering. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En una transformación casi mágica, Eliza se convierte en la mujer que Higgins había visualizado, y Eliza Doolittle ya nunca sería la misma.
Las expectativas de Henry Higgins ayudaron a convertir a una modesta florista en una dama. Pero nuestras expectativas sobre los demás ¿pueden ser medibles en la vida real? La respuesta que han encontrado los científicos sociales y los investigadores es que sí, y de muchos modos que quizás se encontrarán sorprendentes. La idea principal de lo que hablaré el día de hoy es una idea muy vieja y muy sencilla. Es la idea de que lo que esperamos de los demás se convierte en realidad en lo que recibimos de los demás. El psicólogo social y profesor Robert Rosenthal ha reunido evidencia de más de 400 estudios que prueban lo que él llama el efecto Pigmalión y cómo puede influir significativamente en la conducta de quienes nos rodean. He encontrado que empezaron a ocurrir algunas cosas que solo se podían explicar porque yo sabía cómo se debía conducir cada sujeto de mi investigación. Leí sobre el asunto y encontré que se habían hecho investigaciones que comparaban los resultados de los investigadores, pero que no había experimentos directos que mostraban que las expectativas del que hacía el experimento podían ser la causa de las respuestas del sujeto. Para probar la noción de que nuestras expectativas pueden tener una influencia directa sobre los resultados, el Dr. Rosenthal diseñó un experimento muy ingenioso. Les dijo a los maestros de una escuela elemental que una prueba había identificado a algunos estudiantes como muy aptos intelectualmente y que ellos mostrarían algunos avances notables en sus capacidades en los próximos meses. Por supuesto, esos niños habían sido elegidos al azar. La única diferencia entre ellos y sus compañeros estaba en la mente del profesor. Lo que encontramos fue que las expectativas del profesor se convirtieron en una profecía que se autorrealizó. Cuando el profesor había sido llevado a esperar un mejor desempeño de sus alumnos, obtuvo mejor desempeño de ellos, probablemente porque los trató como estudiantes que se desempeñaban mejor, y eso produjo la conducta que se había dicho que podían esperar. Al igual que Lisa Doolittle floreció para Henry Higgins, estos estudiantes especiales revivieron para sus maestros. Desde que el Dr. Rosenthal identificó el efecto Pigmalión, este ha sido documentado en muchos experimentos, tanto en las aulas como en las empresas. En otro estudio clásico en un centro de capacitación vocacional para desempleados, se le dijo a un instructor de soldadura que algunos de sus estudiantes eran particularmente aptos para la soldadura. En realidad, fueron elegidos al azar y no tenían mayores aptitudes que los demás. Sin embargo, al final del experimento, los que creyeron que tenían una mayor aptitud, realmente tuvieron mucho mejores resultados en una prueba de soldadura que se les aplicó. Ellos aprendieron los fundamentos de la soldadura en la mitad del tiempo y hasta tuvieron menos ausencias. Evidentemente, el efecto Pigmalión es una fuerza que hay que reconocer. Con fundamento en este estudio y muchos otros, el concepto de usar nuestras propias expectativas para impactar positivamente en la productividad de los demás se ha vuelto una poderosa herramienta en muchas organizaciones avanzadas. Una de ellas es la fábrica de pinturas Don Edwards, la compañía privada de pintura más grande del sur de los Estados Unidos. Convencidos de que las expectativas de los ejecutivos pueden tener un impacto positivo en la productividad, ellos han incorporado el concepto del efecto Pigmalión en su programa de capacitación de todos los días. Hemos tenido el programa ya por casi 5 años. Cuando me topé con la profecía de la autorrealización, el efecto Pigmalión, pensé, esta es la esencia de cómo quiero que sean mis gerentes. Yo pienso que esto tiene que ver con lo que somos y con cómo tratar bien a nuestra gente. Ross Williams oye muchos ejemplos de cómo opera el efecto Pigmalión en la planta. Pero hay una historia que sobresale de las demás. Hace algunos años, Bob Harris era un vendedor muy exitoso para la fábrica. Pero Eileen Edwards, que era la directora de sistemas de información, encontró que había un cierto potencial en él para enfrentar un nuevo reto. Hola. ¿Qué tal? Parece que la gente sabe que se te puede acercar cuando tiene un problema, ¿no? Ya llevo algún tiempo aquí. ¿Has pensado en trabajar como mi asistente de sistemas? Ya te había dicho que no sé nada de computadoras. Ay, no te preocupes de la tecnología, yo te enseño. Pero con tu conocimiento de la compañía y la gente, creo que harás un buen trabajo. Me siento bien en ventas. Realmente no sé. Pienso que podrás hacerla muy bien. Bueno, claro, estoy dispuesto.
a probar, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Podríamos revisar eso otra vez? Claro. ¿Cómo te sientes con esto? No sé, ya es tarde y no estoy muy seguro. Lo estás haciendo muy bien. Estoy segura que podrás. Yo estaré aquí todo el tiempo que se necesite. ¿Está bien? De acuerdo. Como ella insistió en sus expectativas, él cambió y se superó enormemente. Está bien. Se cambió la fecha de la inauguración de la tienda. Tendremos que poner a funcionar el sistema de cómputo en menos de una semana. Déjame hacer eso. Sé lo que se tiene que hacer. No solo aprendió a utilizar sistemas de cómputo, sino que fue el responsable de enseñar a otros compañeros. Créanme, lo van a poder hacer. Yo me quedaré todo el tiempo que se necesite. Ella tenía muchas expectativas sobre él, y a pesar de sus dudas, él lo logró, convirtiéndose en alguien más valioso para su equipo, su organización y para él mismo. La historia de este hombre ilustra el círculo del efecto Pigmalión. Primero, creamos expectativas sobre los demás. Segundo, comunicamos nuestras expectativas de modo tanto verbal como no verbal. Tercero, las personas responden a esas señales ajustando su conducta para coincidir con nuestras expectativas. Finalmente, nuestras expectativas originales se vuelven realidad de un modo que parece milagroso. La historia de Bob Harris es notable, pero no es un caso aislado. Muchos hemos encontrado el sencillo principio del efecto Pigmalión en nuestras vidas, aunque quizás no hayamos reconocido su significado. Muchos colaboradores, cuando están en esta situación, sienten como si se hubiera encendido una luz. Es la experiencia de asombro, es la experiencia de, nunca me había yo visto así. Yo voy con el supervisor y le digo, no es que tu colaborador haya cambiado, eres tú quien realmente ha cambiado. ¿Qué hubiera pasado si Aileen hubiera tenido bajas expectativas sobre Bob Harris? Es importante recordar que el efecto Pigmalión puede funcionar en ambos sentidos. Si por cualquier razón tenemos expectativas negativas, el desafortunado resultado es que podemos influir negativamente en su desempeño. Si las expectativas son negativas, usted podrá comportarse con esa persona de un modo en que producirá la conducta negativa que predijo solo por el modo en el que trata a esa persona. Usted puede provocar esa conducta y podría pensar que hizo un buen diagnóstico, que lo predijo, cuando en realidad no lo hizo. Simplemente usted la provocó. El ciclo de expectativas responde al qué del efecto Pigmalión. Pero la verdadera pregunta, sin embargo, es ¿cómo? ¿Cómo es que el efecto Pigmalión ejerce su poder extraordinario? Se reduce a esto. Conscientemente o no, con nuestras acciones, nosotros hacemos que los demás sepan cuáles son nuestras expectativas. Mandamos miles de señales, algunas tan sencillas como inclinar la cabeza o levantar las cejas. El Dr. Rosenthal nos presenta 4 zonas específicas en las que transmitimos nuestras expectativas a los demás de un modo consciente o inconsciente. Los 4 factores son el clima, que quiere decir que cuando esperamos cosas favorables de la gente, creamos un clima positivo para ellas. Luego está el factor de aportación, que junto con el factor del clima hace que se dé una de las cualidades más importantes. Les enseñamos más de quienes esperamos más y obtenemos la conducta esperada de alta calidad. Les damos una oportunidad para los que tenemos expectativas más favorables de que expresen sus dudas también. Algunas veces a esto nos referimos como el factor de resultado. Nos hacen preguntas, podemos darles más información y en consecuencia pueden hacer un mejor trabajo. Y finalmente está el factor de la retroalimentación, que especialmente al ser sus tutores, propicia que no solo les digamos cuándo han hecho algo bien, sino que les decimos cómo lo podrían hacer mejor. Veamos cómo estos 4 factores tienen un papel para influir en la conducta tanto positiva como negativamente. ¿Qué hay? El primer modo en que podemos comunicar expectativas altas es a través del clima, el tipo de ambiente social y emocional que creamos para los demás.
Qué buen artículo el del canal de pronósticos. El mercado está yendo en nuestra dirección. Parece que sí. Y hay más buenas noticias. Vamos a poder hacer esos proyectos que te estaba diciendo. ¿Sabes si la investigación de nuevos mercados ha dado algún resultado? Tú quieres que te la asigne. Por eso te llamé. Es tuya. Dar apoyo y refuerzo es muy importante, pero el clima también depende de cosas tan sencillas como el tono de voz, el contacto visual, la expresión facial y hasta la postura corporal. Tú eres la persona indicada para ese trabajo. Yo te apoyaré todo el tiempo. Desafortunadamente, también podemos provocar sin querer un clima negativo. Señor Durán, ¿de contabilidad? Los datos están en el mueble. Nuevamente, detalles sutiles como el tono de la voz, el contacto visual, la expresión de la cara y la postura del cuerpo se pueden combinar para crear una atmósfera de bajas expectativas. Yo soy Carlos. Me dijo que viniera a verlo para algo de una encuesta. Ah, sí. No te sientes, solo tengo un minuto. Veo en tu expediente que tienes antecedentes en análisis estadístico. Bueno, es mi campo de especialidad. La dirección quiere que revisemos la historia de las requisiciones de los últimos trimestres. Desafortunadamente, ya que las señales no verbales que mandamos son muy sutiles, podemos no darnos cuenta o no apreciar su considerable impacto sobre los demás. No es muy difícil, pero se tiene que hacer con exactitud y sin errores. El que lo podía hacer está enfermo. Por eso te lo tengo que dar a ti. Muy bien, ¿me podría decir de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para cuándo lo necesita? Hazme las preguntas por el correo electrónico y mándamelas. Te contestaré lo antes que pueda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya revisamos las primeras 4 secciones. Otro modo en que transmitimos nuestras expectativas es a través de la cantidad y de la calidad de la aportación que les damos. Aquí están mis notas sobre la sección 5. Sencillas, pero van a cambiar todo el enfoque de esto. Yo sé que hay que absorber mucha información. Sí, pero está bien. Esperaba que dijeras eso. Aquí hay algo más. Nosotros comunicamos nuestras expectativas altas sobre los demás, asignándoles retos que los hacen mejorar sus habilidades. Tienes mis notas sobre tu presentación y las conclusiones, ¿cierto? Sí, tus notas eran muy precisas. Esto me ayuda mucho. Señor Durán. Dime. ¿Me puede decir cómo hay que enfocar el análisis de los datos de las requisiciones? Bueno, yo creo que podríamos hacerlo así. Pon esto aquí y esto otro acá. Por otra parte, cuando tenemos bajas expectativas de los demás, aún sin darnos cuenta, podemos evitar que nos llegue información importante de las personas. Escoger los datos importantes de otro modo. Pienso que le estás dando a esto más atención de lo que se necesita. Además, cada quien va a querer interpretar los datos a su modo. Sigue con lo que estás haciendo. Nadie niega la importancia de estos nuevos mercados, pero algunos están todavía muy lejos de poder dar resultados. Entiendo tu preocupación. Me gustaría que Cristina nos diera su opinión. ¿Cristina? Yo pienso y creo que él comparte mi idea de que el ignorar esos mercados va a significar que tengamos que apresurarnos más adelante. Comunicamos las expectativas altas a través de los resultados que propiciamos de los demás, de cuántas oportunidades les damos de hablar, de dar su opinión y de estar en desacuerdo con nosotros. Pienso que tenemos un argumento muy convincente. Ustedes realmente presentan un frente unido para seguir con el programa. Francamente, él y yo tenemos algunas diferencias, pero el que el programa se enfoque más allá de este momento nos ha puesto totalmente de acuerdo. Mi análisis muestra que en general las requisiciones se han hecho bastante al azar, lo que ha dado como resultado un desperdicio. Si tenemos expectativas bajas hacia los demás, los vamos a desanimar al comunicarles nuestra falta de confianza en sus capacidades y en sus ideas. Carlos, tú analizaste los datos. ¿Cómo los interpretas? Me da gusto que me preguntes, porque... Él hizo el análisis, pero yo estoy trabajando en la interpretación de los resultados personalmente. ¿Te daré algo más claro, digamos, por ahí del martes? ¿Cómo vas?
Siento como si tuviera que convertir el plomo en oro. Hay muchos mercados que podríamos atacar y muchos nuevos se están abriendo todo el tiempo. El último factor es el tipo de retroalimentación que les damos a los demás. Podemos comunicar nuestras expectativas altas con un refuerzo positivo para el buen trabajo y podemos hacer una crítica constructiva cuando el trabajo no es tan satisfactorio. ¿Qué tal si atacamos los mercados en donde somos muy competitivos? Eso nos va a dar una ventaja especial. Servicio y calidad. Esto eliminaría algunas áreas, las que compiten principalmente con un precio bajo. Pienso que el plomo está empezando a brillar un poco. Muy bien, sigue así. Gracias. Si mantenemos expectativas sobre los demás, podremos estar dando retroalimentación negativa de un modo esporádico y no enfocado, llevando a la confusión y frustración. No entendí sus notas sobre el reporte y quiero ver si podríamos verlo juntos. Nada más bríncate lo que no entiendas. Yo revisaré el borrador que me traigas por si hay algún problema. Pero yo podría incorporar algunos cambios en el reporte final. Usted me dijo que esto iba a ir directamente al comité ejecutivo. Pero ellos no están esperando reflexiones muy profundas o cambios. Ese es el trabajo de ellos, ¿me entiendes? Si los demás no pueden entender nuestra retroalimentación, nosotros podríamos interpretarlo como una confirmación de nuestras expectativas bajas. Así continúa el círculo vicioso. Si encuentras algo más, qué bueno. Ponlo en el apéndice. Yo veré que se le dé la atención que merece. La posibilidad de crear resultados muy poco deseables a través de nuestras expectativas negativas es muy posible. Por fortuna, también tenemos el poder de ejercer una influencia positiva. Al estructurar ese poder, podemos crear y satisfacer nuestras expectativas y las de nuestros equipos y organizaciones. Si hubiera una sola cosa para aprender del efecto Pigmalión, es que cada uno de nosotros tiene el poder de inspirar a los demás para alcanzar grandes hazañas. Al crear un clima positivo dando respuestas de calidad y retroalimentación positiva y al reforzar los resultados realistas que impliquen un reto, estamos haciendo más que solo comunicar nuestras altas expectativas de los demás, estamos ayudando también a los demás a transformar sus propias expectativas. Al tratar a los demás como los miembros competentes del equipo que pueden ser, nos estaremos dirigiendo nosotros y a nuestros equipos hacia un lugar de trabajo más feliz y mucho más motivado y productivo. The difference between a lady and a flower girl isn't how she behaves, it's how she's treated.